Hola comunidad, ¿cómo están? Espero estén todos muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo webinar de como venimos haciendo desde ya hace 2 martes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo webinar denominado cómo ser altamente rentables en la bolsa de Estados Unidos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para ser altamente rentable en la bolsa de Nueva York? Hola Iván, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Jorge, hola comunidad. Bueno, un placer poder estar aquí con ustedes, compartir nuestra experiencia, nuestra investigación y todo lo que venimos aprendiendo con la bolsa de valores. Bueno, yo soy un aprendiz, pero acá el experto es Jorge y ansioso de saber dónde están los secretos, dónde están las claves fundamentales para ser altamente rentables en la bolsa de valores. Así que damos comienzo nomás, Jorge. Bueno, gracias Iván, gracias a todos. Desde ya les decimos que las dudas que vayan teniendo, las consultas que quieran hacernos, pueden ir haciéndolo en los comentarios para ir respondiéndolo. Con muchísimo gusto lo vamos a estar haciendo. Bien, cuando yo empecé en este mundo de las inversiones hace 17 años atrás, era muy difícil lograr una continuidad, encontrar un mentor. Bueno, gracias a un amigo, después de dar muchas vueltas, fui encontrando distintos mentores y fui armando mi propio método de inversión. Si se remontan a esa época, era la comunicación totalmente distinta a la de hoy. Yo compraba capacitaciones de Estados Unidos, mis mentores eran de Estados Unidos, latinos que vivían en Estados Unidos, y todo era por mail, y uno entraba a una página web y veía los videos grabados. Entonces era muy difícil la comunicación. Vos tenías una duda e inmediatamente la hacías a la pregunta y te respondían a lo mejor a los 3, 4 días, 5 días, una semana. Hoy por hoy todo eso ha cambiado gracias a la tecnología, a la comunicación, a toda la innovación que ha habido en el sistema educativo. Y bueno, lo que a mí me llevó varios años lograr ser rentable, lo armé en un método, en un sistema que se llama New York 70-30 Trading, que luego vamos a estar hablando de ese método, que te lleva paso a paso, desde cero, sin tener ningún conocimiento previo, a invertir como un profesional en la bolsa de Estados Unidos. Igual que toda esa experiencia de años, buenas y malas experiencias, en ese sistema, en ese método. Así que bueno, ya vamos a ir dando comienzo a los distintos temas. Le pido que se queden hasta el final porque vamos a dar muchísimo contenido de valor el día de hoy, compartiendo distintos consejos y cosas que yo les pueda brindar y compartir con ustedes para que logren iniciarse en este mundo si todavía no se han iniciado y logren rentabilidades consistentes a través del tiempo, siguiendo una estrategia, ¿no? O sea, para nosotros, para poder invertir, tenemos que tener una estrategia de entrada, una estrategia de administración de esa entrada, digamos. La entrada es la compra, ¿no? Cuando uno hace una compra, eso le decimos entrada, una estrategia de entrada, el momento exacto para ingresar en una operación y hacer una inversión. Cómo administrar esa transacción y cómo cerrarla esa transacción, cuándo es el momento óptimo para cerrarla. Bien, entonces vamos a ello. Aquí les voy a mostrar ya enseguida en una gráfica donde vamos a analizar una empresa y vamos a ir viendo distintas formas, distintas estrategias que utilizo para ingresar en una transacción y también cuándo es el momento de salirse en el caso de la estrategia que esté aplicando en ese momento, si una inversión a corto plazo, mediano o largo plazo. También son distintas las formas de operar. Bien. En mi método yo utilizo análisis fundamental y análisis técnico. El análisis fundamental es el análisis de las empresas. Si una empresa tiene buena salud, si tiene buenas ventas, si tiene qué cantidad de empleos tiene,
cuánto es el margen operativo que tiene, cuánto es el flujo de dinero que tiene. Todo eso lo filtro con un software, una herramienta espectacular que yo utilizo desde mis comienzos, que cuando lo descubrí me cambió la vida, me cambió la forma de invertir, donde voy haciendo distintos filtros y ahí elijo las mejores acciones de cada sector, de cada industria, y las tengo en un listado, ¿no es cierto? Voy armando distintos listados y también analizamos cuándo es el momento óptimo. Esos filtros también lo aplico al análisis técnico. Entonces, yo teniendo las mejores acciones con el mejor fundamento, ese es el análisis fundamental, a ese listado le aplico el análisis técnico, que es el análisis de las gráficas. Bien, entonces la gráfica me va a decir cuándo es el momento justo de entrar, día y hora exacto para entrar en una operación. Normalmente yo no hago operaciones a corto plazo, generalmente son a mediano y largo plazo. Las operaciones más a corto plazo que yo enseño son en opciones sobre acciones, en el cual es un instrumento apalancado, en el cual se pueden obtener grandes rentabilidades en muy pocos días. En 2, 3, 4, 5 días, una semana, 15 días. Bien, nosotros compramos contratos a 45, 50, 60 días de ese tipo de opciones, en ese tipo de transacciones. Pero generalmente, promedio, una semana se terminan cerrando. Eso lo aplicamos con una pequeña parte del portafolio y con el resto invertimos en acciones, en ETFs y otros instrumentos que me van a dar una rentabilidad constante y un mes a mes, digamos, entonces con las proyecciones que tenemos de ese tipo de inversiones. Bien, no sé si hay alguna consulta, Iván, que me quieras ir preguntando. Te sigo tu conversación, Jorge, y dijiste dos cosas claves que para mí tienen mucha relevancia. Primero, que en tus comienzos, cuando empezaste a entrarte en este mundo de la bolsa de valores, fuiste buscando referentes, fuiste buscando mentores, fuiste buscando personas que, de hecho, una persona te contactó con uno de los mentores y ahí como que arrancó y te dio confianza para seguir y bueno, después seguramente viste el potencial, más allá del resultado del comienzo, que uno es prueba y error, viste la posibilidad de tu libertad, de la rentabilidad y todo, y pudiste sostener en el tiempo hasta llegar a ser rentable. Pero es clave el tener acompañamiento, el tener una comunidad, el tener un mentor, un referente, para hacer un ida y vuelta, para pensar, para justamente nutrirnos de la experiencia del otro. Creo que en este ámbito es muy difícil ser autodidacta y solamente de YouTube ser altamente rentable en la bolsa. Quizás en otros rubros sí, pero en este no. Así que lo primero que te digo, la importancia de ser parte de una comunidad, de un ecosistema de inversores y buscar referentes, buscar mentores. Lo otro, que lo tomo como relevante también, es el tema de apalancarme con la tecnología, ¿sí? En ese sentido, dijiste algo clave, que decir, yo no estoy todo el día comprando y vendiendo o abriendo transacciones. Y lo otro es el tema de apalancarte con la tecnología, porque quizás hay mucha información, los mercados se mueven rapidísimo y uno no puede tener toda la información de golpe, salvo que tengamos la tecnología a favor, que podemos rápidamente, con un clic, tener cierta información, pero esa información va a depender también de cómo nosotros programemos el software y qué información queremos buscar, ¿no? O sea, tenemos que tener distinciones para aprovechar la herramienta. Así que, bueno, quería remarcar estas dos cosas que me puedas compartir al respecto. Sí, nosotros sí o sí tenemos que apalancarnos en herramientas, en mentor, porque si no es imposible. Te digo francamente, el que quiera invertir siendo autodidacta es muy difícil porque tenés toda la información separada, nadie te da el paso a paso en todo. Entonces, hacerlo, aprender a través de una red social es casi imposible.
Es casi imposible lograr rentabilidad y continuidad en el tiempo. ¿Bien? Entonces, es fundamental que contemos con todo eso. Mira, les voy a compartir a todos aquí la plataforma, el software que utilizamos, que ahí se los voy a mostrar para que se vea bien. Por ejemplo, aquí tenemos la empresa Apple, que ya les voy a mostrar algo que les quiero contar de esto. Pero simplemente para mostrar, por ejemplo, cómo hacemos un filtro con un software. Por ejemplo, este es el software que yo utilizo que se llama TC2000. Bien. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un listado de todas las acciones de la bolsa. Que aquí en este momento, a ver, me voy a poner los anteojos, son 6.660 acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Bien. Entonces, si yo acá puedo hacer scan, que es un filtro, puedo ponerle condiciones. Y acá yo le puedo ir agregando condiciones. Yo a mis alumnos ya se lo doy todo listo y configurado para que ellos, lo único que tengan que hacer es hacer un clic y ya tienen, de acuerdo a la estrategia que yo les enseño, las empresas que están dando señal en el día. Entonces, que ya filtrado con el análisis fundamental y el análisis técnico. Entonces, pero simplemente para mostrarles el poder que tiene una herramienta. Por ejemplo, yo acá le voy agregando condiciones y acá le puedo agregar una condición de que tenga ventas, por ejemplo, en un año, mayores al 50%, por ejemplo. Ven, acuérdense que yo acá tengo 6.600 empresas. Yo le doy OK acá. Y ya me quedaron 3.600 empresas, 3.616. Acá el número es muy chiquito, a lo mejor no lo alcanzan a ver. Y acá yo le puedo seguir agregando condiciones. Le puedo agregar una condición de que tengan un volumen, por ejemplo, de transacciones por día mayor a 2 millones de acciones, por ejemplo. Simplemente es para dar ejemplos, ¿no? Le doy OK. Ahora ya me quedaron 750. Con solo 2 filtros que le puse, de las 6.660 empresas ya me quedaron 750. Y así le puedo seguir agregando de ventas, de rentabilidad, de si pagan o no dividendos, si tienen un incremento acelerado en volumen, en lo que sea, precio. Por ejemplo, yo puedo acá filtrar que sean precios, que todas las acciones que yo elija sean precios menores. Por ejemplo, si tengo un portafolio chico, puedo elegir todas las acciones que sean menores a $40, por ejemplo. Y le doy OK. Ya me quedaron 437 acciones. Y así sucesivamente. Bien, eso es lo que yo les quería mostrar con respecto al análisis fundamental y al análisis técnico. Después yo, por ejemplo, en esta acción, en Apple, yo acá puedo elegir que esta acción en el momento que esté cruzando, por ejemplo, un promedio móvil. Para que entiendan un poquito, por ejemplo, yo aquí utilizo una gráfica. Cada barrita de esta, verde y roja, es un día de cotización. Yo uso las barras, hay gente que usa velas, otro tipo de información. La voy a tratar de agrandar para explicarle un poquito qué es lo que es una barra de negociación. Por ejemplo, esta barra acá verde, de color verde, bien, esta barra aquí de color verde, este día, esta empresa, aquí abajo me muestra el precio que abrió, ¿no es cierto? Abrió a $147.90, hizo un máximo en el día de 157,38, llegó acá al máximo, a 157,38. Esta es la cotización de un día. Y terminó cerrando ese día acá, a la derecha, a $154.50. Acá arriba me lo va marcando. Cuando yo me posiciono acá arriba, ahí me va marcando los montos. ¿Bien? Si yo me voy acá a la última barrita, o sea, del día de hoy, Apple abrió a 146,87, hizo un máximo de 149,08, un mínimo de 146,83 y cerró a 147,41. Esa es la forma de leer una barra de transacción. Y yo, cada barrita de esta es lo que ha venido cotizando esta acción. Cuando hay mucha gente comprando, los precios suben, ¿no es cierto? Cada día va subiendo. Y cuando hay más gente vendiendo que comprando, los precios caen.
Bien, entonces los precios se van moviendo en olas. Ahora tenemos una tendencia hacia arriba, bien, porque está subiendo los precios. Veníamos de una tendencia más bajista, si lo ponemos en el largo plazo. Vemos Apple a través del tiempo. Bueno, ahora cada barra de esta es una semana. Bien. Vemos aquí, voy a cerrar esto. Apple acá ha venido subiendo a través del tiempo, pero se viene moviendo en olas, como en olas. Un precio nunca sube directamente de 10 a 20 dólares. No, va subiendo y va bajando, se van moviendo en olas. Como les decía antes, cuando hay más gente comprando que vendiendo, hacen subir los precios. Cuando hay más gente vendiendo que comprando, los precios caen. Y que cuando ya piensan de nuevo que está barato, empiezan a comprar y vuelven a hacer subir los precios. Bien, entonces un poquito lo que les quería comentar. Uno puede utilizar distintos indicadores. Yo enseño algunos, hay miles de indicadores distintos y miles de estrategias distintas. Bien, las que yo aplico, por ejemplo, yo utilizo un promedio móvil, que es la línea roja de 30 días, y un promedio móvil de 7 días, que es la línea amarilla. Entonces, cuando los precios, a ver, lo voy a poner en una gráfica de diario. Bien, por ejemplo, a ver, voy a borrar esto, que por el momento es irrelevante. Cuando los precios suben, la línea amarilla cruza la línea roja, es el promedio de 7 días, me va promediando los últimos 7 días. Y la línea roja me va promediando los 30 días últimos de cotización. Entonces, cuando la línea roja apunta hacia abajo, quiere decir que hay una tendencia bajista. Bien, los precios se van moviendo en ola, pero hay una tendencia bajista. Cuando la línea roja me apunta hacia arriba, tengo una tendencia a la alza. Bien, entonces, cuando la línea amarilla cruza la línea roja, tenemos una tendencia alcista. Cuando la línea amarilla cruza la línea roja, tenemos una tendencia a la baja. Si ustedes saben invertir, pueden invertir teniendo ganancias tanto cuando los precios suben que cuando los precios bajan. Eso se invierte en opciones. A la alza podemos invertir en acciones y demás, y ETFs, pero cuando hay un mercado bajista, nosotros invertimos en opciones sobre acciones, un tipo de contrato que ganamos muchísimo dinero cuando los precios están cayendo. ¿Bien? Entonces, un poquito como para mostrarles así. Sé que por ahí puede ser mucho para alguien que lo ve por primera vez. No se me asusten, que esto es más simple de entender de lo que parece muchas veces, ¿no? Entonces, aquí tenemos, más que nada, era para mostrarle la herramienta, cómo funciona una herramienta de un profesional a la hora de invertir. No sé qué te pareció, Iván. Si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor, estoy acá para responder. Estamos atentos aquí a los comentarios. Jorge, entonces, para poder ser rentables, altamente rentables, no es solamente aprender a comprar una acción, sino acá toma mucho protagonismo el momento que yo estoy entrando a la transacción. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, o sea, cuando utilizamos los indicadores, los promedios móviles, el volumen, por ejemplo, yo utilizo otro que es el Williams, el Dong-Chang Channel, hay muchísimos indicadores distintos. Yo no soy de usar muchos indicadores, más que nada uso algunos y que son los que realmente a mí me han dado resultados en toda mi trayectoria y son los que a mí más me gustan y los que más me siento cómodo, ¿no? Y que son los que yo enseño. Aparte, yo les enseño otros indicadores y hay, por ejemplo, alumnos que usan uno, otros usan otro, lo que se sientan más cómodos, ¿no? No quiere decir que haya un indicador que sea el perfecto y el único. No, hay distintas personalidades y de acuerdo a la personalidad de cada uno va eligiendo distintos tipos de indicadores de entrada y demás. Depende también la estrategia que estemos utilizando. Entonces, nosotros tenemos un día y una hora clave cuando hay un cruce de medias móviles o que hay un cambio de tendencia, es decir, venía una tendencia bajista y se rompió esa tendencia, analizando la gráfica y vemos que se hizo con mucho volumen, por ejemplo. Entonces, quiere decir que es un cambio de tendencia con mucho volumen, quiere decir que mucha gente, por ejemplo, venían los precios cayendo y empieza a subirle el precio y rompe una resistencia que se llama y empiezan a subir los precios con mucho volumen, con mucha negociación. Es decir, por ejemplo, si normalmente esa empresa tenía 1 millón de acciones por día que cotizaban,
a lo mejor rompió y tiene 4 millones de acciones ese día. Entonces es un indicador que nos está diciendo que hay un cambio de tendencia, que los inversores dejaron de invertir a la baja y empezaron a invertir a la alza. Entonces, saber leer esa información es muy importante. Entonces, eso es lo que nos va a indicar el momento de entrada. Y también, una vez que ya la tenemos comprada, la gráfica nos va a decir si es momento de salirnos o no. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar en esa transacción, si la tenemos que vender o no? Bien. Excelente, Jorge. Aquí tenemos un comentario de Sí. Diego Lazurlo. No sé si querés ponerlo ahí en línea. Sí. Ahí lo pongo. Ahí está. Con respecto al gráfico, si compro acciones a largo plazo, voy a ganar porque siempre, aunque haga olas, en general sube. Si un activo bueno, por decirte una empresa como Apple, a lo largo del tiempo siempre termina subiendo, porque es un activo bueno y que viene subiendo de años, prácticamente desde que empezó a cotizar. Entonces, si yo compro realmente un activo bueno, voy a obtener ganancias. Pero, por ejemplo, si yo compré Apple acá arriba, a ver, voy a entrar acá en la gráfica nuevamente. Ahí, Iván, si querés poner la pantalla completa. Dale. Por ejemplo, suponete, si yo compré acá arriba, porque no me quería perder el movimiento, la pagué $181 en enero del 2022. Bien, en enero del 2022 yo le pagué $181. Hoy vale $147. Bien, porque no entré en el momento que la gráfica me estaba diciendo que entrara. Hay momentos clave que la gráfica me tiene que decir, hoy tenés que entrar. Y también momentos clave en los que te tenés que salir. Ojo, no quiere decir que Apple no te vaya a dar ganancia si acá compraste 181 y hoy está a 147 después de un año. Lo que pasa es que te queda un año inmovilizado el dinero, porque no te podés salir, porque te vas a salir con pérdida, esperando a que termine de subir. Y bueno, a la larga, en teoría, Apple tendría que superar este máximo que tuvo y darme más rentabilidad, ¿no? Pero para no tener estos problemas, nosotros podemos ir entrando y saliendo en la medida de que se va moviendo. Otra forma de invertir, nosotros compramos un seguro que cuando el precio baja de cierto monto, salta el seguro y me cubre lo que puedo estar perdiendo. Entonces me salgo y vuelvo a entrar nuevamente cuando me esté indicando la gráfica de que empezó un momento de subida. Pero está perfecto lo que vos apuntabas. Por ejemplo, acá voy a mostrar en esta gráfica, para que no haya tantas líneas. Lo muestro acá. Es la misma gráfica que la anterior. Acá está puesta una gráfica mensual, ¿no es cierto? Para tener desde cuándo empezó Apple. Apple, desde que comenzó en el 84 a cotizar, si yo me posiciono acá ven acá arriba, imagínense, valía 10 centavos, 15 centavos, un 133.858%. Subió desde que empezó a cotizar, desde el 84 al día de hoy. Bien, entonces nosotros nos evitamos, por ejemplo, acá, en el 98 al 2000, que fue la época, todo lo que era relacionado a tecnología, todo lo que era .com subía. Después tuvo una caída importante y tuvimos 2 o 3 años ahí medio abajo hasta que empezó a subir de nuevo. Por supuesto, en el largo plazo, pensándolo más de 5 años, 7 años, 10 años, termina subiendo. ¿Y cómo termina subiendo, no? Si acá reflejáramos, por ejemplo, de acá, de este mínimo del 2000, del 2001 aproximadamente, después que terminó la caída, tenemos casi un 56.000% de rentabilidad. Por ejemplo, podemos hacer los últimos 10 años de Apple. Más o menos aquí, al día de hoy, lo vamos a poner para que sea justo, desde febrero del 2013. Aquí, ahí está, justo.
28 de febrero del 2013 al 28 de febrero del 2023, Apple le ha rendido un 834,75%. Hay pocas inversiones que te generen una rentabilidad así, ¿no? La verdad, en dólares. La verdad que no hay muchas rentabilidades en prácticamente ningún negocio, ¿no? En muy pocos negocios. No quiero decir que no haya ninguno, en muy pocos negocios que te puedan dar una rentabilidad de este tipo. Bien, entonces, por eso es muy importante proteger la inversión para lograr ser rentable y consistente a lo largo del tiempo, y protegiendo la inversión cuando vamos teniendo ganancias y protegiendo la ganancia que ya tenemos. Entonces, si produce una caída, un bajón, que a lo mejor puede durar un mes, un año, 2 años, 3 años, no estemos preocupados. Bien, entonces, cuando estamos invirtiendo al alza, vamos obteniendo ganancia. Empezó una tendencia a la baja, invierto a la baja. Si yo estoy protegido, saltó mi seguro y me compensa lo que yo voy perdiendo, ¿no es cierto? Con un seguro. Pero además puedo invertir a la baja hasta que se termine la tendencia. La gráfica me va a ir diciendo cuándo se termina esa tendencia a la baja, que estoy obteniendo rentabilidades. A medida que el precio cae, ese tipo de contratos sube más de precio y voy teniendo una buena rentabilidad. Y cuando la gráfica me indica de que ya dejó de caer y empezó a subir, ahí empiezo a invertir en acciones o en opciones apalancadas, invirtiendo a la alza y mejorar aún más esta rentabilidad, ¿no? Esta rentabilidad es en acciones, pero si yo lo hago en opciones se multiplica esta rentabilidad. Por supuesto, ya cuando uno actúa en opciones, ya tiene que estar más pendiente, le lleva más tiempo, le lleva más dedicación. En cambio, si uno compra acciones y le compra un seguro, la veo una vez cada tanto a la transacción. No hace falta ni siquiera que la estemos viendo todos los días. ¿Bien? Eso es libertad financiera. Invertir a mediano o largo plazo en activos buenos y de una manera que tengamos un mínimo riesgo y mucho potencial de ganancia como en empresas como esta, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta. Por ejemplo, yo lo quería comparar con el mercado donde cotiza el Nasdaq. El Nasdaq es el mercado donde cotiza Apple. Y yo acá quería comparar, por ejemplo, cómo se ha comportado Apple con respecto al mercado. A ver, vamos a cambiarle acá de color para que se vea mejor. Acá. Bueno, comparación acá. Vamos a poner así en color más fuerte. El mercado en general es esta línea fucsia. El mercado en general. Entonces, cuando la línea del mercado está arriba de la línea de la cotización de la empresa, quiere decir que el mercado se está comportando mejor que la empresa. Y cuando el promedio de las 4.000 empresas que cotizan en el Nasdaq, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que acá Apple se comporta mejor que el mercado en los últimos años, en el último tiempo. Se ha comportado muchísimo mejor, está arriba del nivel del promedio del mercado. Bueno, esto es simplemente una comparación, pero si vemos el dibujo del mercado y el dibujo de Apple son prácticamente iguales. Por eso es muy importante invertir a favor de lo que nos dice el mercado. Eso es muy importante. El mercado en general es donde cotizan todas las acciones. ¿Bien? Cotizan Apple, Facebook, Amazon, todas las empresas tecnológicas cotizan en el Nasdaq. Hay otro mercado que se llama el New York, que es New York Stock Exchange, que es donde cotizan Coca-Cola, la General Motors, la Ford, que son empresas más viejas, digamos, más antiguas, la mayoría, en donde tenemos otro tipo de empresas, ¿no? Pero son los dos grandes mercados. Entre esos dos mercados está el 100% de la bolsa de Estados Unidos, las casi 7.000 empresas que hay. Bien, entonces, si el mercado en general, el Nasdaq, está subiendo, yo voy a invertir a la alza. Pero si el mercado está bajando, como pasó en el 2022, yo voy a invertir a la baja, no voy a invertir a la alza.
bien, en la mayoría de las transacciones que haga. Porque no puedo invertir en contra de la corriente, porque las acciones se terminan comportando o copiando lo que hace el mercado en general. ¿Cuál es el sentimiento del mercado en general? ¿Es de venta? Bueno, vamos a invertir hacia abajo. Si el mercado en general tiene un sentimiento de compra, hay más gente comprando que vendiendo en todo el mercado general, bueno, voy a buscar acciones que estén subiendo, que tengan mucho potencial de subida y que me puedan dar una buena rentabilidad. Bien, no sé si hay alguna otra preguntita. No, Jorge, pero sí quisiera aportar y hacerte una pregunta. Entonces, no es solamente comprar una acción que conozca, que sé que tiene consumo futuro y que tiene buenas bases, ¿no? Y que tiene buena rentabilidad, sino es el momento clave de entrar. Porque vos nombraste un activo, ¿sí? Que es el tiempo. Entonces, si yo solamente me fijo en empresas con buenos fundamentos, no sé, Amazon, Disney, pero si yo entro y compro, pero el mercado me está diciendo que va a ir para abajo, yo a lo mejor estoy mucho tiempo con el dinero inmovilizado porque yo ya hice la transacción, pero no estoy viendo los frutos. Es más, estoy descapitalizándome. Está bien, yo puedo invertir a largo plazo, pero justamente el título nos dice de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer rendir más mi rentabilidad? ¿Cómo podemos ser más rentables? Entonces, tener en cuenta algunos indicadores, cómo está el mercado, cómo está la acción en el momento de entrada, ¿sí? Que me dé señal el mercado, que me dé señal la acción. Y una vez que ya la transacción es ganadora, la puedo proteger con diferentes herramientas. Entonces, ¿qué me puede decir al respecto? ¿Qué pasa si yo no respeto o no conozco estos indicadores? ¿Cuáles son las probabilidades de pérdida que tengo? No, las probabilidades de pérdida es que compres un activo, primero, que no sea bueno, o que una rentabilidad pasada no significa que ese activo va a seguir siendo bueno en el futuro. Bien, Apple hoy es una excelente empresa y tiene excelentes fundamentos. Hoy. Mañana no sé. Mañana pasó algo en la empresa, cambió el CEO, qué sé yo, pudo pasar, qué sé yo, le explotó o le explotó un teléfono a alguien y lo quemó. Las acciones te puedo asegurar que al otro día o ese mismo momento explotan hacia abajo. Bien, entonces uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar, por más buena que sea una empresa. Bien, entonces un instrumento para estar más diversificado y no tener el riesgo de una empresa, uno puede comprar ETFs, bien, que son un grupo de acciones que siguen a un sector, a una industria. Entonces uno está más diversificado y no tiene el riesgo de una empresa. Entonces una parte del portafolio lo podés invertir en ETFs, otra parte en empresas que tengan mucho potencial, pero siempre estando protegido, de alguna forma. O le compramos un seguro, que se hace con opciones, o bien ponemos distintos tipos de órdenes, trailing stop limit, y muchísimas otras herramientas que tenemos en la bolsa de Estados Unidos que no hay en los otros mercados. Entonces, también podemos invertir fuera de horario de mercado. La bolsa de Nueva York abre de las 9:30 hasta las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Entonces, también podemos invertir y tener estrategias fuera de horario de mercado. Porque hay muchas acciones y ETF que cotizan fuera del horario normal de mercado. No quiere decir que no podamos invertir fuera de ese horario. Pero bueno, hay distintas estrategias que podemos ir utilizando, ¿no? Bien. Una de las mejores cosas que tenemos que tener en cuenta, que al utilizar este software, nosotros elegimos las mejores de cada sector, de cada industria. Nosotros para invertir tenemos que tener criterio y invertir diversificado. Entonces, nosotros no arriesgamos más del 2% en cada transacción que hacemos. Es decir, entonces, no quiere decir que yo tengo que invertir el 2% de mi portafolio en cada transacción que haga. Que el riesgo no sea mayor al 2%. Por ejemplo, yo tengo, para hacer número redondo, no significa que tenga que ser ese monto. Podemos empezar con $500, $1.000, $10.000, $100.000, lo que sea.
Vamos a hacer un número redondo para que todo el mundo lo entienda. Yo tengo $10.000 en mi cartera. Entonces, el 2%, mi máximo riesgo son $200. ¿Bien? Entonces, yo puedo comprar acciones por $2.000, por ejemplo, de una empresa que me guste. Por decir, compro $2.000 en Apple y le compro un seguro. Pero que ese seguro no puede superar los $200, que ese va a ser mi máximo riesgo que voy a tener. ¿Bien? Entonces, cualquier cosa que Apple, de $2.000, después de todas las acciones que yo compré de Apple, que valían $2.000, pasó a valer $500, yo ejerzo mi seguro y lo máximo que voy a perder es lo que pagué por ese seguro, los $200. Entonces, yo estoy arriesgando el 2% de mi portafolio, nada más, en cada transacción que hago. En opciones, podemos invertir, por ejemplo, si tenemos $200 de riesgo, puedo invertir $400, por ejemplo, y si voy perdiendo la mitad, me salgo y pierdo nada más que $200. Ese es mi máximo riesgo. Pero cuando gano, presten mucha atención a esto, gano $1.50, $2, $3 por cada dólar de riesgo que yo tengo. Entonces, que si yo estoy invirtiendo $200 mínimamente para que yo abra esa transacción, tengo que tener todas las gráficas estudiadas, todo analizado. Mínimamente yo tengo que ganar $1.50. Tengo que ganar $300 para arriba. Si no, no la hago la transacción. Si yo estoy arriesgando $200, que mínimamente esa transacción tenga un potencial de $300 para arriba. Si no, no la hago. Entonces, cuando gano mucho. Gano un 3, un 4, un 5% de mi portafolio. Y cuando pierdo a lo sumo un 2%. Me pasó algo de los $10.000 y perdí en una transacción, $200 no le afectan a mi portafolio. Si tengo un portafolio de $1.000, perdí $20, no pasa nada. En la próxima transacción, o en la segunda, la tercera, la recuperaré. ¿Bien? Entonces, es muy importante hacer una administración del portafolio. Tener una estrategia de administración del portafolio. Con máximo riesgo por transacción y potencial de ganancia en cada transacción. Entonces, yo antes de abrir una transacción con la herramienta esta, el TC2000, y con la herramienta del broker, la plataforma del broker, yo ya sé cuánto es lo que estoy dispuesto a perder si se me viene en contra y cuánto es mi potencial de ganancia. Y hay estrategias que una vez que yo gané la primera vez, comprándole un seguro, en la segunda transacción, es decir, cuando, por ejemplo, yo compré una acción en $100, pagué un seguro $3, entonces tengo un costo de $103. Esa acción subió a $120, por ejemplo. Yo ahí puedo comprarle un seguro, vender ese seguro de $100 cuando la acción valía $100 y comprar un seguro cuando la acción vale $120. Bien, a lo mejor sacrifico $5 de mi ganancia. Yo estaba ganando $17. Bien, recuerden, teníamos $120 menos 103 que yo había pagado, la acción más el seguro, tengo $17 de ganancia. Sacrifico $5 de mi ganancia, pero a mí lo peor que me puede pasar es que la acción caiga y ejerzo mi seguro y así mismo gano $12. Estoy ganando la bolsa de Estados Unidos sin riesgo. Una vez que ya la primera vez se me movió a favor, ¿no? Entonces estoy arriesgando ganancia y no estoy arriesgando capital propio. Bueno, eso es la forma de invertir como profesional. A medida que vamos teniendo ganancia, ya vamos arriesgando ganancia y no vamos arriesgando capital propio. Cualquier cosa que pase en el mercado, hay una caída, pasó un COVID, ¿bien? En el mes del COVID, por ejemplo, ya que lo nombré, el 28 de febrero, 23 de febrero más o menos, empezó a caer el mercado y cayó un mes. ¿Bien? Porque parecía que se venía el mundo abajo. En un mes cayó un 25 o un 30% el mercado en general. Ahí nosotros empezamos a invertir a la baja, hicimos buena diferencia invirtiendo a la baja, porque cuando otra gente tiene miedo, el que no sabe invertir tiene miedo, nosotros ganamos dinero invirtiendo a la baja. Duró un mes la caída y desde marzo del 2020 a diciembre el mercado en general subió alrededor de un 70 o un 80%. Y todavía no había nada solucionado, no había nada que dijera, ya estaba la vacuna, ya estaba... No, el mundo estaba paralizado y como había expectativa, los precios subían por expectativa. Entonces, por más buena o mala que sea una empresa, no quiere decir que va a subir o va a bajar de precio. Entonces, por eso es importante tener empresas buenas, bien, que cuando suba el precio suban mucho, pero que no entrar en cualquier momento. Que el análisis técnico, el análisis de la gráfica me diga cuándo es el momento óptimo
de entrar. Por eso no invertimos nosotros en base a noticias. Porque es lo peor que podemos hacer. Porque la noticia te dice lo que ya pasó, no lo que va a pasar. ¿Bien? Y aparte, muchas veces los noticieros pueden estar manipulados. ¿Bien? Entonces, la gráfica no nos miente. Lo que nos dice la gráfica es lo que pasó, son los precios que están. La gráfica no miente. ¿Ah? Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que pasó o qué es lo que viene pasando, analizando bien la gráfica, podemos predecir, no asegurar, pero podemos predecir qué es lo que puede hacer esa empresa en el futuro. Bueno, espero que lo hayan entendido. Si no, cualquier cosa, van consultando. Genial, Jorge. A mí lo que me queda de todo esto que venías explicando es el tema de tener clara las reglas, ¿no? El método, la estrategia. Entonces, si bien tenemos ciertos indicadores, respetar las reglas de la estrategia o del método que estoy usando. Entonces, muchas veces también, y me ha pasado yo que estoy entrando en todo este mundo de la emoción, que por ahí te gobierna la emoción. Uno quiere abrir la transacción y dice, no, pero bueno, no me dio señal, pero entro lo mismo. Bueno, cada vez que no respeto las reglas, que no respeto el método, estoy asumiendo más riesgo. Simplemente eso. De hecho, me ha pasado. Entonces, sí. A todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar y nos va a seguir pasando, porque uno no puede estar el 100% de las veces con todos los detalles, ¿no? Pero cuando nosotros, con el método que yo enseño, cuando tenemos un 60% de transacciones buenas y un 40% de transacciones que se nos vinieron en contra, somos muy rentables al finalizar el año. Por eso te lo da una buena administración del portafolio. Como les decía recién, si yo cuando pierdo poquito, pero cuando gano mucho, así tenga el 50% de las transacciones buenas y las transacciones malas, soy rentable. Así que imagínense si tenemos margen de error. Tenemos márgenes de error. ¿Bien? El que te dice que invertir en la bolsa es muy arriesgado es porque no conoce todas las herramientas que tenemos y todo el método que tenemos para invertir. El método se llama New York 70-30 Trading, el que yo he diseñado, porque es lo que buscamos nosotros, por lo menos tener un 70% de las transacciones en positivo y un 30% de que se puedan venir en contra, que uno no las puede manejar y muchas veces pasan cosas en el mercado en las cuales uno no puede hacer nada, ¿no? O sea, de un día para otro, por ejemplo, el otro día daba el ejemplo de Facebook. De un día para otro salió la noticia del Brexit y Facebook en un día cayó un 22-23%. ¿Bien? Entonces, uno muchas veces no puede manejar qué es lo que puede pasar en un mercado, en una acción, en una empresa, en lo que sea, en lo que estemos invirtiendo. Pero sí, minimizar ese riesgo lo máximo posible. Entonces, cuando pierda, si Facebook yo no estoy protegido, perdí un 20 y pico %. Pero si yo estaba protegido, protegí la ganancia que ya tenía o limito la pérdida a un 2% de mi portafolio como máximo. ¿Bien? Y no pierdo un 20 y pico % de lo que cayó la empresa en un día. ¿Bien? Entonces, Facebook no quiere decir que sea malo, pero pasó algo en un momento dado que hizo caer el precio de la acción. Como eso les puedo dar cientos de ejemplos, ¿no? Entonces, es muy importante administrar bien el portafolio y el capital. El método, les decía, se llama New York 70-30 Trading también por varias razones. Porque invertimos, de acuerdo a las estrategias que yo les enseño, el 70% en acciones y en ETFs. Buscamos transacciones que nos den de rentabilidad, que tengan un potencial de rentabilidad, no quiere decir que nos den una rentabilidad, pero que tengan un potencial, esas acciones, de que suban, que hayan venido subiendo en los últimos meses entre un 5 y un 10% mensual. Bien, en esas acciones. Así que imagínense si el 70% de nuestro portafolio nos va generando una rentabilidad como esa y el 30% lo hacemos en opciones. Bien, si el mercado va hacia arriba, el 70% lo invertimos en acciones y en ETFs y el 30% lo invertimos en opciones tipo calls, que se llaman, que es un instrumento apalancado en el cual podemos tener grandes rentabilidades, pero también tenemos un poco más de riesgo. Entonces, ahí, por eso es
menor el porcentaje que lo hacemos en ese tipo de operaciones. Y si el mercado va a la baja, me quedo con ese 70% que tenía en acciones en ETF líquido y invierto a la baja en un tipo de contratos o de opciones que se llaman put. Y voy obteniendo muy buenas rentabilidades en eso, porque cuando hay miedo, el precio cae muy rápido. Como les decía, en el tema del COVID cayó en un mes un 25, un 30%, todo el mercado en general. Entonces ahí uno puede obtener grandes rentabilidades. Y cuando ya vemos y ahí invertimos solamente a la baja. Entonces cuando termina de caer, que ya la gráfica me está indicando de que va a empezar a subir de nuevo, empiezo con ese 70% de nuevo, empiezo a comprar acciones, ETFs, y dejo de invertir a la baja en opciones put y empiezo a invertir con opciones call, que son un tipo de opciones a la alza, apalancado. Y así ir manejando el portafolio. Bien, sé que es mucha información por ahí, ¿no? Pero bueno, un poquito, vayan preguntando alguna cosita que quieren que explique de nuevo, no hay ningún tipo de problema. Bien, genial, Jorge. Esto me trae a los comienzos, ¿no? Cuando empecé a hacer tu entrenamiento, yo arranqué de cero. En realidad, yo había hecho una cuenta en un broker, pero simplemente fundí la cuenta y el broker me decía, che, mira, está esto, lo otro, y me daba 2, 3 consejos, pero yo no sabía si compró en el momento o esperó en el momento justo de entrar o no. O sea, el broker me cobraba su comisión por su trabajo y listo. O sea, el que asumía todo el riesgo era yo. No sabía cómo era la administración del instrumento que yo estaba comprando. Entonces, cuando entro prácticamente con muy poca experiencia en tu entrenamiento. Y ahí me doy cuenta de la importancia que son las pequeñas distinciones. O sea, empezar a distinguir pequeñas cosas que están respaldadas de la experiencia y de la información de un profesional. Porque la volatilidad alta o baja te cambia todo. Con un solo indicador puedo estar asumiendo muchísimo riesgo. Así también, con un solo indicador, puedo estar protegido y tener grandes rentabilidades. El tema es que quizás vos, en el caso tuyo, Jorge, tenés 17 años invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos. Yo no quisiera esperar tanto tiempo para ser rentable. Entonces, bueno, si yo me pego a un método, a tu metodología, yo aprendo a invertir como un profesional sin serlo. Me apalanco yo de tu experiencia, de toda tu sabiduría, de tu prueba y error, bajada en una metodología en donde yo aprovecho y empiezo a ser mucho más rentable en corto plazo, ¿no? Así que, bueno, la importancia de tener un mentor, de tener un método, de apegarme a un ecosistema, a un referente que yo realmente puedo acelerar mi proceso de resultados gracias a esa sabiduría del mentor, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Iván, muchas gracias por tu aporte, ¿no? Antes de continuar, no me quiero olvidar, a partir de la semana que viene vamos a empezar con un entrenamiento gratuito. Hemos decidido, aquí con el equipo, con Iván, con Nico, con el equipo de trabajo, hemos decidido hacer un entrenamiento gratuito para todos los que quieran iniciarse en este mundo. Bien, ahí ya estén atentos a nuestras redes para que, donde les vamos a estar informando cómo va a ser el acceso a este entrenamiento. Seguramente ya va a ser también por las distintas redes que estamos usando ahora, por YouTube, Facebook y LinkedIn en vivo. Vamos a estar subiéndolos ahí a todo este entrenamiento, lo vamos a estar dictando. La semana que viene va a ser muy, muy importante que lo tomen a ese entrenamiento totalmente gratis, totalmente para que ustedes puedan entrar en este mundo y vean el potencial que tienen muchísimas cosas. Vamos a ver la oportunidad histórica que tenemos en este momento para empezar a invertir en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque han caído el año pasado, hay precios de oferta, digamos, hay precios que están muy, muy baratos. Entonces, hay un momento histórico en el que estamos, en el cual
estaría genial que se capacitaran y puedan empezar en este mundo. Así que bueno, ahí tienen el teléfono en el cual pueden pedir información, nos pueden contactar a nosotros. Y bueno, y después del entrenamiento gratuito vamos también a lanzar el entrenamiento para invertir como profesional. Ahí ya es un entrenamiento más de pago, pero bueno, también se los vamos a estar informando dentro del entrenamiento gratuito, les vamos a estar informando cuándo empieza. En los primeros días de marzo vamos a empezar con el nuevo entrenamiento. Perdón, mediados de marzo vamos a empezar con el entrenamiento de pago. O sea que ya para invertir como un profesional. Este entrenamiento gratuito le vamos a compartir muchísima información y le vamos a dar las bases para que ustedes tengan para empezar en este mundo. Así que bueno, serán más que bienvenidos y bueno, síganos nomás en las redes y averigüen cómo los vamos a ir transmitiendo, digamos, a este curso. Genial, Jorge. La verdad que es un entrenamiento espectacular. Ahí tienen el teléfono para contactarse con nosotros y el hecho de contactarse también entra en una lista de espera para cuando se lance el entrenamiento va a haber muchos beneficios, bonus extra, bueno, varias sorpresas que van a beneficiar el hecho de ser parte de Expertos en Bolsa 2023. Sí, los que participen del entrenamiento gratuito van a tener una bonificación especial, van a tener muchos beneficios y los que ya se inscriban a la lista de espera van a tener muchísimos beneficios que se los vamos a transmitir en el lanzamiento del curso. Así que bueno, más que nada, bueno, no quería olvidarme de eso. Acá Diego pregunta, ¿de cuánto sería el monto ideal como para empezar? El que vos quieras. No hay un monto mínimo. Yo diría como para empezar $500, como para que se justifiquen, digamos, para que tengas diversificación, ¿no es cierto? Buscar varias acciones y demás, que no tengas mucho riesgo en pocas transacciones, ¿bien? Pero de ahí para arriba, lo que vos quieras. De todos modos, vos el riesgo lo manejás con un porcentaje. Te decía el 2%, de máximo riesgo en cada transacción, y $1.50 por cada dólar de riesgo que vos tengas de potencial de ganancia. Bien. Bueno, aquí, bueno, Iván, no sé si querés comentar un poquito de esto, de la expectativa, de la emoción. Sí, en realidad también recordaba mis comienzos, ¿no? Cuando recién empezaba en la bolsa, buscaba información, pero no alcancé a tener grandes referentes al comienzo. Entonces, yo noté estas características, ¿no? De una persona quizás que no tiene criterios, que no sabe qué es lo que realmente está haciendo. Lo hace por impulso, por emoción, puse porque tiene expectativa, pero esa expectativa no está basada en criterios, en fundamentos. Entonces invierte simplemente porque tiene expectativa de ganancias. El tema emocional también cumple un rol muy importante. De hecho, ayer estuve con un compañero y él solo sacó el tema y dice, che, es hora creo que es buen momento para invertir porque el precio está bajo. Entonces, bueno, obviamente que no le di toda la explicación, pero simplemente uno se da cuenta cuando uno no tiene criterio y cuando uno empieza a tener criterio, ¿no? Amplía su observador, amplía su manera de ver las inversiones y los negocios de una manera diferente. Entonces, tampoco nos guiamos por la noticia y tampoco me guío porque la empresa realmente es conocida o es fuerte, porque bueno, obviamente, para ser altamente rentables en la bolsa, me tengo que apegar a un método hecho por algún profesional, por algún experto, y respetar las reglas. Entonces, cuando yo respeto cuándo es el momento de entrar, cuándo es el momento de salir, sé cómo administrarlo, y espero el momento justo, ahí las probabilidades de pérdida se minimizan. Y ahí es donde se maximiza la ganancia. Pero para todo eso tengo que prepararme, entender el lenguaje, entender la lógica, entender la gráfica, entender las herramientas y uno en la misma práctica, en el mismo ecosistema,
uno va teniendo más comprensión, hasta que llega un momento que ya lo empieza a dominar. Y ahí es donde todo fluye. ¿Cómo sería la vida de, por ejemplo, de todas las personas que están viendo el video si realmente dominamos las herramientas para ser altamente rentable en la bolsa? Tendríamos otra perspectiva futura y otra libertad de tiempo y de dinero, ¿no? Y de eso se trata. Prepararnos para ser altamente rentables. Hace falta estudiar, hace falta apegarse a un método, y en este caso, Jorge, bueno, mi bendición es de haberte conocido y de entrar en este mundo con vos. Bueno, Iván, muchísimas gracias, gracias. Sí, acá tenemos distintas emociones, la expectativa, no invertir por noticias, no comprar solamente porque el precio está bajo o porque alguien me dijo que lo comprara. Que una empresa sea conocida o no quiere decir que no vaya a tener buena rentabilidad. Si tenemos las herramientas, la gráfica y los fundamentos de la empresa nos van a decir si es una buena empresa o no. Entonces, si tenemos la herramienta que nos filtre la información, puede ser una empresa. Yo invierto en empresas que nunca las he escuchado nombrar, pero vos ves, vos empezás a buscar la información de la empresa y decís, es un monstruo esta empresa. Bien. Entonces, en Estados Unidos tenemos muchísimas empresas de miles de millones, de billones. Entonces, tenemos empresas muy, muy grandes. Apple nomás vale alrededor de 2.4 trillones de dólares. Para que tengan una idea de lo que valen las empresas, y nosotros podemos ser parte de esas compañías y ser parte de los beneficios que tienen esas compañías, porque también podemos comprar empresas que paguen dividendos. No solo podemos ganar con que la empresa suba de precio, sino también cobrar los dividendos de esa empresa, que puede ser un 3, un 4, un 5, un 10% anual. ¿Qué extra? Bien, entonces son todos detalles a tener en cuenta de que podemos ir invirtiendo y ganando, generando ingresos. Por ejemplo, te agarró una caída y perdiste a lo mejor un 10% en el año en una acción, pero esa acción te pagó un dividendo de a lo mejor un 6, un 7% y perdiste un 2, un 3% en ese año. Al año siguiente a lo mejor la acción subió un 30, un 40, un 50% porque es una empresa buena. Cuando hay una tendencia alcista puede obtener grandes rentabilidad y suben rápidamente si la empresa realmente cumple las condiciones y podemos tener grandes rentabilidad. Por eso hay que tener criterio a la hora de invertir. Bien. Bueno, estamos sobre la hora ya, así que bueno, más que nada agradecerles por los comentarios, agradecerles por estar, invitarlos para el entrenamiento gratuito que va a comenzar el próximo martes. Y bueno, a la gente que sea de Córdoba, si hay alguien viendo este video que sea de la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, o del interior que sea cerca o que ande por Córdoba, en estos días, el próximo jueves vamos a estar haciendo un evento en la ciudad a las 19 horas, así que el que quiera participar nos manda un mensaje aquí a este número de teléfono y con gusto le estaremos resolviendo, le estaremos ayudando, informando sobre todo ese evento. Así que son con cupos limitados, vamos a compartir un buen coffee break y más que nada el networking y charlar un poquito de cómo ven las finanzas, de cómo está su situación. Y bueno, yo en lo que lo pueda ayudar va a ser un gusto, así que los espero el jueves si están por aquí, por la zona. Genial, Jorge. Hay un comentario más y si querés ya cerramos. Bueno. ¿Qué diferencia a su curso? O sea, ¿qué diferencia a mi curso con respecto al resto? Uno de los principales conceptos que diferencian a mi curso del resto, a ver acá, voy a quitar esto. Uno de los principales cosas que diferencia mi curso al resto de los cursos, de lo que hay en el mercado, es que yo los acompaño durante todo el proceso. Las clases son en vivo,
todos los días miércoles a las 19 horas. Le doy una clase en vivo, siguiendo todos los conceptos con poca cantidad de alumnos para que puedan cada uno resolver todas las dudas que tenga. No los acompaño solamente en el proceso, sino durante, cuando hayan terminado la capacitación y que ya tengan un conocimiento, los acompaño luego a la hora de cuando las papas queman, ¿no? Como se dice, cuando hay que tomar acción, comprar y empiezan las dudas y los miedos y demás. Es un entrenamiento en el cual ustedes pueden ser muy rentables, con mínimo riesgo, mucho potencial de ganancia y con todas las herramientas necesarias. Tienen todo el material de estudio, todo incluido prácticamente en lo que es la capacitación. Lo único que el alumno tiene que pagar aparte es la utilización del software, que por supuesto es de pago y que es de Estados Unidos, que es un costo mínimo. El primer mes es de $5 y después los meses siguientes son de $30, el uso de ese software. Es lo único costo que tienen extra. Todo lo demás material ya lo tienen incluido en el entrenamiento. Así que es ponerle ganas, estudiar. Yo se los enseño en una cuenta simulada para que lo puedan entrenar y una vez que son rentables en la cuenta simulada, recién empiezan a invertir en real. ¿Bien? Aquí me pregunta Silvina, ¿se puede vivir 100% de las inversiones? Sí. No es de un día para otro, no te creas de que vas a empezar el curso y ya vas a empezar y vas a vivir el 100% de eso, no. Lo ideal, lo que yo siempre recomiendo es que ustedes generen un ingreso extra con las inversiones y que en el futuro, ¿no es cierto?, a medida que van avanzando, ese se pueda transformar en su principal ingreso y que puedan vivir de eso. ¿Qué es lo que hice yo? Bien, yo hice eso. Yo hace casi 5 años que estoy retirado de los negocios que yo tenía. Bien, y me dedico únicamente a administrar mis inversiones. Nada más que eso. Vivo el 100% de mis inversiones. Así que si yo lo hice, cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Porque yo no soy ningún coeficiente intelectual de 160 o nada que ver. No, soy una persona normal que simplemente se capacitó. Yo estudié, soy asesor financiero también, soy corredor inmobiliario, estudié otras cosas, pero realmente lo que a mí me dio el potencial es descubrir un método, descubrir un sistema y tener ese sistema, mejorarlo. De todos los mentores que yo tuve, saqué lo que a mí me daba resultado y lo mejoré en todo lo que yo pude y apliqué todas las estrategias y todos los indicadores y todo lo demás para lograr ser rentable y tener un método que siga unas reglas, que está probado, comprobado por muchísimos alumnos que ya están obteniendo grandes rentabilidades. Bien, se había cortado la pregunta, pero a eso me refería. Nos vemos el jueves. Bueno, buenísimo. Claudio, genial. Va a ser un gusto conocerte personalmente. Aquí, Ivana, ¿cuál es la diferencia entre el curso y el coaching financiero? No, el curso va a ser de bolsa y lo voy a dictar yo, personalmente. Iván tiene sus capacitaciones como coaching financiero, entonces también lo pueden contactar a ese mismo número que decía información, lo pueden contactar a él si él, para las capacitaciones que él tiene de coaching financiero. Bien, si querés vos explicarle, Iván, la diferencia entre coaching financiero y un curso de inversiones, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Bien, Ivana, el coaching financiero te da una mirada diferente a lo cultural, a lo que fuimos aprendiendo de la gestión del dinero, ¿sí? Nosotros estudiamos el dinero y estudiamos también con diferentes herramientas. Una de las herramientas principales del coaching financiero tiene que ver con el estado financiero personal, en donde te ayuda a ordenar y a tomar conciencia del movimiento del dinero dentro de tu economía familiar. Y para realmente poder prosperar, hoy el dinero, que antes era reserva de valor, ya dejó de serlo hasta en los países
que más estabilidad tenían. Entonces, cada vez que nosotros recibimos dinero, no importa si es un ingreso pasivo, un ingreso ganado, qué tipo, cada vez que nosotros recibimos dinero, ese dinero se deprecia, ¿sí? No lo puedo conservar. El dinero fue creado para enviar, recibir y guardar el valor, ¿sí? Guardar valor. Hoy lo podemos enviar, recibir, pero no podemos guardarlo porque se deprecia. Entonces, el coaching financiero tiene que ver con una lógica para aprovechar los recursos que tenemos y diseñar un plan financiero a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esas estrategias puede ser una opción la maestría que ofrece Jorge, que tiene que ver con un instrumento puntual, que es invertir en la bolsa de valores. Entonces, entendiendo la lógica, yo puedo dedicarme, tener una profesión, ganar dinero, y una parte de ese dinero lo busco conservarlo. ¿Cómo lo conservo? ¿Qué alternativas hoy tenemos de conservarlo? Si es poco dinero, tenemos muy pocas alternativas, que realmente sea resguardo de valor. Una de las alternativas que sí tenemos es dolarizarlo e invertirlo en la bolsa de valores. Por eso también es la combinación que tenemos con Jorge y nos acompañamos cada uno en su academia, ¿no? Entonces, desde ese lugar una estrategia sería trabajar en la profesión, de alguna manera resguardar el dinero, invertirlo en la bolsa, que ese dinero esté protegido, que esté administrado, que le gane a la inflación. Entonces, todo lo que va a Estados Unidos se queda en Estados Unidos, ¿sí? Yo sigo trabajando en mi profesión hasta que la cartera de Estados Unidos me permita a mí dejar de trabajar y seguir teniendo el estilo de vida o superarlo, ¿no? Entonces, vivir de las inversiones. Pero para todo eso tiene que haber todo un entendimiento y una lógica, no solo de una herramienta específica, sino también una manera de ser y de ver las inversiones y los negocios de una manera muy particular, que culturalmente no lo tenemos. Así que bueno, ahí está la combinación de ambas. Buenísimo, gracias Iván. Bueno, gente, se nos ha ido la hora, ya prácticamente 1:10. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar, gracias por los comentarios, gracias por los saludos. Y bueno, gracias Iván, si querés despedirte y bueno, cerramos. Gracias a toda la comunidad, estén atentos a las redes, a la descripción que dejamos en YouTube, en las diferentes redes, para que realmente aprovechen la capacitación de la semana que viene. Y si quieren seguir, y realmente es importante la gestión del dinero y aprender a ser rentable en la bolsa, va a estar abierta las inscripciones para la Academia de Expertos en Bolsa, que lo vamos a recibir con mucho agrado y vamos a estar viviendo todo el año juntos de la maestría y la enseñanza de Jorge. Así que bueno, nos vemos. Gracias, Jorge. Bueno, gracias Iván, gracias a todos. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones para ustedes y su familia. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chau, chau.